Continuamos con el apartado 2.3. Esta vez vamos a comenzar la sección de matriz de cambio de base. Y bueno, para esta sección en particular vamos a tener que recordar algunos conceptos del tema 1, ¿no? Imaginemos que nosotros tenemos un espacio al que vamos a llamar Kn, ¿no? Un espacio vectorial K de dimensión n, ¿no? Un espacio de vectores. Nosotros tenemos que a cada vector v que pertenece a este espacio lo podemos expresar como una suma de coeficientes a los que voy a llamar x sub i, ¿vale? Por ejemplo, x1 multiplicados por una base cualquiera de n vectores linealmente independientes que pertenezcan a este espacio, ¿no? Por ejemplo, x1 v1 más xn vn, ¿no? Donde nuestra base de elección está formada por los vectores v1, v2 hasta vn, ¿vale? Bien. Supongamos que, como nosotros podemos elegir infinitas bases, nosotros podemos escribir este vector no de forma única como una combinación lineal así, sino como combinaciones lineales infinitas de infinitas bases de n vectores linealmente independientes, ¿no? En particular, nosotros podemos escoger una segunda base a la que podemos llamar v, ¿no? Bueno, voy a llamar a esta base v para ser coherente, esta la voy a llamar b. Una base b que contenga los vectores b1 hasta bn, todos linealmente independientes, ¿verdad? Al vector v también lo podemos escribir como una combinación lineal de estos vectores de la base b. Esta vez los coeficientes van a ser diferentes porque es otra combinación lineal diferente. En este caso, nuestros coeficientes los vamos a llamar x1 asterisco, x sub i asterisco los vamos a llamar, ¿no? x1 asterisco b1 sería nuestra combinación lineal más, etcétera, más xn asterisco b sub n vector, ¿vale? El mismo vector v escrito como dos combinaciones lineales diferentes en función de bases diferentes, ¿no? A estos coeficientes los llamamos coordenadas del vector v respecto a cada una de las bases, ¿no? Y anotamos de la siguiente forma. ¿Cuál es el vector de coordenadas de v respecto a la base v? Pues muy sencillo, el vector x1, x2, xn. ¿Y cuál es el vector de coordenadas de v respecto de la base b? Pues es el vector x asterisco 1, x asterisco 2, así hasta x asterisco n, ¿verdad? Bien. ¿Cuál es nuestro objetivo en este apartado? Bien, nuestro objetivo es encontrar una relación entre el vector de coordenadas de v respecto a una base y el vector de coordenadas del mismo vector v respecto a una base cualquiera diferente del mismo espacio o subespacio vectorial. También tenemos que, bueno, también conviene, por supuesto, recordar del tema 1 que dado un vector y dada una base, su representación en coordenadas respecto a esa base elegida es única, ¿de acuerdo? Pero si nosotros cogemos dos bases diferentes, entonces las representaciones de un vector en coordenadas respecto a esas dos bases van a ser, obviamente, diferentes. Vamos a tener vectores diferentes, ¿no? Para extraer esta relación que queremos establecer entre los dos vectores de coordenadas la podemos escribir también de la siguiente forma, ¿no? Yo quiero, de alguna forma, relacionar el vector de coordenadas de v respecto de b en función del vector de coordenadas de v respecto de v a través de un operador que hipotetizamos sea lineal al que vamos a llamar p, ¿de acuerdo? Eso es lo que nosotros queremos encontrar. Bien. Comenzamos ahora a escribir la presentación una vez que hemos definido nuestro problema, ¿no? Nuestras bases son b mayúscula caligráfica y v mayúscula caligráfica, ¿no? Son dos bases del espacio vectorial K super n. Vamos a comenzar escribiendo los vectores de la base v como combinación lineal de los vectores de la base b. Es algo que podemos hacer perfectamente, ¿no? Son vectores que pertenecen al espacio Kn y cada uno de los vectores de la base v perfectamente puede ser expresado como una combinación lineal
de la base, de los vectores de la base B, una combinación lineal única, porque son vectores que forman una base linealmente independientes, ¿no? Y ahí es de donde viene la expresión número 12. Vamos a verlo con un ejemplo más claro. Vamos a llamar base B de R2. Estamos trabajando ahora en R2, ahí bastante va a ser nuestro ejemplo, ¿no? La base B va a ser la base canónica, ¿vale? Y va a estar formada por los vectores canónicos que son el 1, 0 y el 0, 1 en R2, ¿vale? Ahora voy a escoger una base V cualquiera formada por dos vectores linealmente independientes, ¿no? Van a ser, por ejemplo, el 2, 1 y el 0, menos 1, ¿no? Ahora bien, voy a escribir los vectores 2, 1 y 0, 1 como combinación lineal de los vectores de la base canónica, ¿no? Es una descomposición muy sencilla de hacer, porque la base canónica es donde más sencillo son los vectores de coordenadas de un vector, ¿no? Nos quedaría lo siguiente, 2, 1, vector 2, 1, que es igual, pues es igual a 2 multiplicado por el 1, 0, más el 1 multiplicado por el 0, 1, ¿verdad? Y a su vez, el vector 0 menos 1, que es igual al 0 por 1, 0, más menos 1 multiplicado por 0, 1, ¿verdad? Ya tenemos escritos los dos vectores de la base V en función de los vectores de la base B. Y tenemos esto de aquí, ¿vale? Ahora voy a construir una matriz a la que voy a llamar P, ¿vale? Tal que cada columna de esta matriz P sea los coeficientes de coordenadas de los vectores de la base V, cada uno de estos vectores de la base V respecto a los vectores de la base B. ¿Y qué es lo que me queda? Pues en la primera columna me queda el vector 2, 1, y en la segunda columna me queda el vector 0, menos 1. ¿Vale? Ahora, ¿qué es lo que nosotros queremos demostrar? Pues nosotros queremos demostrar lo siguiente. Nosotros queremos demostrar que el producto del vector de coordenadas de x, lo vamos a llamar ahora en vez de v, x, respecto a la base v, multiplicado por la izquierda, por la matriz P, es igual al vector de coordenadas de x, nuestra base canónica B. ¿De acuerdo? Esto es lo que nosotros queremos demostrar. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. A un vector x cualquiera de R2, nosotros lo podemos escribir como una combinación lineal de los vectores tanto de la base B como de la base V, ¿no? Y que eso es un vector cualquiera, ¿no? Lo voy a escribir como sumatorio de los vectores de la base canónica. ¿Y qué es lo que me queda? Me queda la coordenada x1 respecto de 1, 0, más la coordenada x2 respecto de 0, 1, ¿vale? ¿A qué tiene que ser igual esto? Pues tiene que ser igual, porque estamos hablando del mismo vector, a la combinación lineal de la base de los vectores de la base v por las coordenadas de x respecto de la base v, es decir, x1 asterisco 2, 1 más x2 asterisco 0 menos 1, ¿vale? Es el mismo vector, pero escrito como dos combinaciones lineales diferentes en función de bases diferentes, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros ahora vamos a sustituir cada uno de estos vectores de la base v por estas combinaciones lineales de los vectores de la base v respecto a la base canónica, ¿de acuerdo? Y vamos a ver qué es lo que nos queda. Nos queda que nos queda x1 asterisco multiplicado por, abrimos corchete, 2 por 0, 1, perdón, 1, 0, más 1 por 0, 1, ¿vale? Más x2 asterisco multiplicado por 0 por 1, 0, vector 1, 0, más menos 1 por 0, 1. Hasta aquí bien, ¿no? Somos capaces de seguir el razonamiento. Bien. ¿Qué es lo que nosotros tenemos ahora aquí?
aquí tenemos un vector de la base canónica y aquí tenemos el mismo vector de la base canónica. Podemos reordenar, ¿no? esto un poco, y lo que nos queda es lo siguiente. Nos queda 2 por x asterisco 1 más 0 por x asterisco 2. Todo ello multiplicado por el primer vector de la base canónica 1, 0. Más, abro paréntesis, 1, perdón, x asterisco 1, no, 1 por x asterisco 1, sí, más menos 1 por x asterisco 2, multiplicado todo ello por el segundo vector de la base canónica. ¿Vale? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que comparar esta expresión con esta expresión. ¿Y qué es lo que obtenemos? Pues sorpresa, esto es igual a x1 y esto es igual a x2. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo único que nos queda por hacer? Escribir esta relación entre x1, x2 y x asterisco 1 y x asterisco 2 de forma matricial. Y lo que nos queda es lo siguiente. x1 aquí es igual a 2x1 asterisco más 0x2 asterisco. Y abajo nos queda x2 es igual a 1x1 asterisco más menos 1 x2 asterisco. Es decir, de forma matricial, el vector x1 y x2, que coincide con el vector de coordenadas de v respecto a qué base... sí, respecto a la base canónica, sí, esta es la base B. Esto es igual a la matriz 2, 0, 1, menos 1, multiplicado por el vector x asterisco 1, x asterisco 2, que es justo lo que nosotros queríamos demostrar, porque esto es el vector de coordenadas de v respecto de la base v. Esto es aquella matriz operador que habíamos definido al comienzo, a la que habíamos llamado P. ¿De acuerdo? Pues bien, una vez demostrada esta relación entre las bases, entre los vectores de coordenadas respecto a la base B y la base V, ya es hora de que definamos la matriz P oficialmente como matriz de cambio de base. Ahora es importante que recordamos esto porque puede ser lioso, ¿vale? Las coordenadas de la matriz P de cambio de base son las coordenadas de los vectores de la base V respecto a la base B. Sin embargo, lo que hace P es cambiar de la base V a la base B. ¿De acuerdo? Como vemos aquí. Esto es importante, ¿vale? Pero porque puede ser muy lioso. Estas son las coordenadas de los vectores V de V respecto de B. ¿De acuerdo? Y la matriz P cambia de V a B. Si nosotros quisiéramos hacer el cambio opuesto, es decir, si quisiéramos cambiar de B a V, entonces las columnas que forman P deberían ser los vectores, las coordenadas de los vectores de la base B en función de la base V, es decir, la base canónica en función de la base no canónica. ¿De acuerdo? Perdón. Aquí tenemos. Bueno, entonces ya definimos oficialmente la matriz de cambio de base. Bueno, también se llama matriz de paso en algunos libros de texto, de B a V a la matriz que tenemos ahí en pantalla, ¿no? Es simplemente la matriz de paso de B a V, la matriz cuya columna j-ésima contiene las coordenadas del vector v sub j de la base V en función de la base B, tal y como habíamos hecho aquí, ¿de acuerdo? Importante, esta matriz se llama matriz de paso de B a V, pero claro, es importante que no nos liemos con esto. Aunque se llame de matriz de paso de B a V, lo que hace es cambiar vectores de coordenadas en función de V, lo que hace es expresar vectores de coordenadas en función de V, convertirlos a vectores de coordenadas en función de B. ¿Vale? Es un poco lioso, pero hay que acostumbrarse a ello. Creo que queda una última diapositiva. Aquí lo tenemos, ¿no?
Esto es de cara a hacer el cambio de base opuesto, ¿no? El cambio de base opuesto, pues sería simplemente invertir la matriz P, que curiosamente, si invirtiésemos esta matriz P, lo que obtendríamos nosotros ahora serían las coordenadas de los vectores de la base canónica en función de los vectores de la base V, ¿no? Curiosamente. Y esa matriz nos serviría para hacer el cambio de base opuesto, que es el cambio de base de